Vamos a darle lectura en esta tarde a la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a leer una parte, esta parte que dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Hasta ahí, porque vamos a hablar solamente de la comida. Amén. En relación al cuerpo. Siéntese, por favor. Y en esta tarde yo le voy a titular a la reflexión: un cuerpo disciplinado en la comida. Una buena pregunta para concientizar. ¿Será que nuestro cuerpo está disciplinado en la comida? ¿Será que hay una disciplina en nuestro cuerpo para comer? En algunos es muy evidente que no hay una disciplina, porque lo revelan de esta manera. A través de la pancita exageradamente grande. Pero lo cierto es que la Biblia dice, hermanos, que debe de haber una disciplina. Dios, en su sabiduría, ha dotado al cuerpo humano con la capacidad de comer. Desde el principio de la creación del ser humano, escuche y aprenda esto, Dios reveló el propósito de comer, porque hasta en eso está Dios, Increíble. Cuando yo estaba escribiendo esto hoy temprano, me levanté muy temprano a las 6 de la mañana para meditar, para estudiar, porque anoche andaba yo bien cansado. Y qué impresionante es cuando entendemos esto, hermano. Y realmente yo les quiero enseñar algo muy importante que les va a ayudar, hermanos. Créame, el propósito de estos temas que pocas veces se predican en las iglesias, casi no se habla de esto, hermanos, es con el propósito de enseñarlo, ayudarlo a vivir mejor. La comida sería para el ser humano un instrumento para mantener, prolongar y sustentar su vida en esta tierra, y también para potenciar la vida humana como una experiencia eterna. Por ello, Dios dotó de muchos árboles frutales y comestibles a nuestros primeros padres dentro del huerto, incluyendo el árbol de vida, el árbol de la inmortalidad. La trascendencia eterna de la vida humana de Adán y de Eva dependía de la comida del fruto de vida. Mire qué tan importante es la comida entonces. La vida abundante en el huerto para Adán y Eva, la vida trascendental, esa vida eterna para ellos, dependía de lo que comieran. Génesis 2:9, solamente como textos de referencia, rápidamente vamos a dar lectura. Dice: y Yahvé Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Hasta en la comida está Dios. Hasta en eso Dios cuida del ser humano. Hasta en eso, hermanos, Dios está interesado en que sepamos comer bien, en que comamos cosas buenas, en que comamos cosas deliciosas. Y dentro de ese menú tan delicioso y tan bueno estaba el árbol de vida en medio del huerto. Ahí lo dice. Y a mí me parece demasiado poderoso esto, porque ya desde ahí, en el principio, Dios contempló el acto de comer
como un medio sustentable para la existencia y la prolongación de la vida humana. La palabra comer que tenemos aquí es la palabra hebrea akal, y esta palabra implica la idea de alimentarse para vivir. Y de hecho, ese es el propósito principal de la comida. Comemos para vivir. No debemos de vivir para comer. Debemos de comer para vivir, pero humanamente por lo pecaminoso en nosotros hemos llegado al extremo, hermanos, de caer en ese vicio de vivir para comer, y mucha gente no tiene llenadera en ese aspecto. Se comen todo, hermanos, son como los chivos. Los chivos comen de todo, y así hay mucha gente, hermanos. Le meten y le meten y le meten y le meten y le meten, y como en el momento no sienten nada, le están mete y mete y mete, pero ya después de los 35, los 40, los 45 años, ahí viene el efecto. El cuerpo completamente intoxicado, y ahí vienen ya los síntomas. El comer carne les hace mal a algunos, la enfermedad de la gota, muchos problemas en el organismo. Entonces aquí se revela el propósito principal de la comida: potenciar nuestra vida, darle fuerza, vigor, salud a nuestra experiencia de vida aquí en la tierra. Por ello puso Dios en cada uno de nosotros la capacidad de comer, para que la vida humana en esta tierra dependiera en gran parte de la comida. El acto de comer en el ser humano sería usado con un propósito sabio y eterno en la voluntad de Dios. Comer el fruto del árbol de vida y vivir para siempre. Ese sería el uso sabio de la comida. Ese sería el propósito eterno de la comida. Por ello Dios puso en Adán y en Eva esa capacidad de comer, para que usaran sabiamente esa capacidad de comer, hermanos, para vivir eternamente comiendo del árbol de vida. Esa fue la idea original de Dios. El acto de comer en Adán y Eva originalmente estaba en relación al árbol de vida. Ellos tenían que comer del árbol de vida. Dios quería que comieran siempre del árbol de vida, y de esta manera vivieran eternamente. Así que esto es muy interesante. Entonces se está poniendo muy interesante hablar de la comida conforme a la Biblia, porque ya estamos entendiendo cuál fue el propósito sabio y eterno por el cual tenemos esa capacidad para comer. No para destruirnos, no para dañarnos, no para deformar nuestro cuerpo por el exceso de alimento. No, el ser humano fue diseñado para comer vida. Ahí está en la palabra, para comer vida, porque su calidad de vida depende de lo que coma. Y yo voy a presentarle algunos argumentos muy poderosos en relación al hábito de comer. Nuestra vida en nosotros depende en gran manera de lo que comemos. La calidad de vida en Adán
dependería de lo que comiera en la tierra, del fruto que comiera. Nuestra condición de vida en nosotros también depende de lo que comemos. Fuimos diseñados por Dios para llegar a ser, en otras palabras, para convertirnos según lo que comemos. Y esto funciona así en nuestra vida biológica. Y también funciona así en nuestra vida espiritual. Tu vida biológica es según el alimento que estás comiendo. Y tu vida espiritual es según la palabra que estás comiendo. Lo que comemos se hace parte de nosotros. Escucha, porque esto es muy poderoso. La comida se adhiere biológicamente a nuestro organismo y se hace parte internamente de nuestro metabolismo humano. La comida que entra a nuestro cuerpo se hace uno con nuestro organismo biológico en forma de carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales y muchas cosas más. Todos estos nutrimentos que he mencionado son necesarios para nuestro organismo y se hacen uno con nuestro cuerpo. Biológicamente somos lo que estamos comiendo. Por ello debemos ser sabios, responsables y disciplinados en lo que comemos. Nuestro cuerpo es según lo que estamos comiendo. Analízate nomás el cuerpo que tenías hace 10 años atrás y el cuerpo que tienes ahora. Y agarra conciencia de lo que comiste o comías hace 10 años y lo que estás comiendo ahora. Y de ello depende en gran manera la forma, la condición de nuestro cuerpo. Somos lo que comemos. Y algo más tremendo, la tragedia de la vida humana, ponga atención, comenzó en la comida. La desgracia de la vida humana comenzó con la comida. Comenzó con la comida. La capacidad que originalmente puso Dios en nosotros, los seres humanos, como un medio para existir y prolongar la vida humana para siempre, el diablo la usó como un arma mortal en la vida del ser humano y sigue usando la comida como un instrumento para destruir, sembrar muerte y desgracia en la vida de las personas. Qué tremendo, hermanos. Algo tan natural y tan propio de la vida humana, el diablo la usa como un instrumento para seguir matando gente, para seguir destruyendo gente. Muchas personas han llegado a la muerte por lo que comen. Muchos creyentes llenos de enfermedades, de muerte, por llevar una vida indisciplinada en su forma de comer. En Adán y Eva, el pecado en ellos entró por la comida. Y la muerte llegó a ellos a causa de lo que comieron. ¿Qué fue lo que comieron? El árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y Dios le dijo, el día que coman de ese árbol, van a morir. O sea que la muerte entró en ellos por la comida.
El pecado entró en ellos por la comida. Y así hay mucha gente que vive pecando delante de Dios en su forma desordenada, indisciplinada de comer. Incluyo muchos creyentes. Y muchos están sentaditos aquí escuchándome. Si no puede decir amén, como decían antes los viejos predicadores, pues por lo menos di ay. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Yo escuchaba un reportaje, un video por ahí, y me impresioné cuando escuché que la persona que estaba dando ese tema dijo que el arma que el diablo ha usado más en la tierra para matar personas es la comida. Y verdaderamente, hermanos, hablando en la vida de los cristianos, ya no nos está matando la droga, ya no nos está matando el cigarro, ya no nos está matando el alcohol, porque ya no tomamos esa basura ni comemos esa basura. Pero ¿cómo comemos? Y sin darnos cuenta, nuestro cuerpo se va destruyendo, se va deteriorando, se va debilitando. Y por ese peligro latente de muerte física que hay en nosotros, y sabiendo que Satanás usó la comida en el huerto, en el Edén, hermanos, para sembrar muerte en Eva y Adán, y también está usando la comida para sembrar muerte en nosotros los seres humanos, es que necesitamos disciplinar nuestro cuerpo en el uso de lo que estamos comiendo. En serio, mis hermanos, por favor, tenemos que aprender a comer ordenadamente, sabiamente, porque la calidad y la salud de nuestra vida depende de ello. Por ejemplo, yo soy de las personas que cuando como solamente un solo plato, muy raro que yo esté repitiendo 2 veces de esa comida. Pero hay creyentes, hermanos, que les sirven un plato y el segundo plato, y son capaces de comerse un tercer plato. Bueno, no literalmente plato, me estoy refiriendo a la comida, ¿En serio? Y los jóvenes, algunos son capaces de comerse una pizza grande solitos. 2, 3. ¿Verdad que nos hace falta disciplinarnos? Dios, en la sabiduría de su palabra, ha revelado principios muy importantes sobre el uso y el hábito de comer. Regresémonos a 1 Corintios 6:13, por favor. Dice: las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. ¿Qué es lo que Pablo nos está enseñando por el Espíritu Santo? La intención del apóstol Pablo al hablarnos espiritualmente de esta manera en este texto es que seamos sabios y disciplinados en el uso de aquello que es temporal, como la comida. Es algo temporal. Como el estómago, llamado vientre, que es algo temporal, porque al final ello será destruido. La comida y el estómago son cosas temporales en nosotros, y al final serán quitadas de nosotros. Son parte de lo temporal de nuestro cuerpo.
pero no es el todo de nuestro cuerpo, para que no seamos gobernados y dominados totalmente por ellas. Es lo que Pablo está diciendo. Ser dominados por la comida, por el apetito del cuerpo, es falta de disciplina en nosotros mismos. Nosotros somos más, hermanos, que la comida. Nosotros somos más que el estómago. En Cristo somos seres espirituales. Y el gobierno de nuestra vida tiene que ser el espíritu y no los apetitos del cuerpo. Dios requiere que tengamos disciplina en esa necesidad del cuerpo. Y como creyentes, hasta en eso tenemos que enseñar a nuestro cuerpo cómo debe de comer. Y realmente, cuándo es necesario de comer. No todo el tiempo. Como que si estuviéramos de engorda para ser vendidos por kilos. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, incluyendo los hábitos de comer. Por ejemplo, hoy, en este día domingo, no era para comer en la mañana, pero yo estoy seguro que muchos vienen comidos. Y estoy hablando de la iglesia, de los que son iglesia de tiempo, de años aquí ya, que tenemos el compromiso, que sabemos que hoy comienza la semana de ayuno. Pero como no tienen disciplina en esa área, les valió. Tengo mucha hambre, total, el pastor ni cuenta se da. Y ya le metieron en la mañana. ¿Verdad que sí? Solamente los que dijeron que sí se quemaron solitos. Porque ya comieron. Los que no comieron movieron la cabeza que no han comido, los que vienen ayunando. Bendito es el nombre del Señor. Hermanos, Dios quiere que seamos disciplinados. Hay creyentes que nunca paran de comer. En serio, nunca paran de comer. Por ello, con todo respeto, están pasaditos de peso, pasaditos de kilo. Y algunos ya empezaron a enfermarse físicamente. Y espiritualmente están secos. Porque nunca ayunan. Porque no tienen disciplina en su cuerpo en relación a la comida. Dios pide disciplina del cuerpo. Y en el área de la comida, hermanos, porque muchas veces o en algunas veces la comida es un estorbo para servir en la voluntad de Dios. En la vida de un hijo de Dios, estoy hablando de los cristianos, estoy hablando de los creyentes, estoy hablando de los hijos y de las hijas de Dios. A veces tendrá que sacrificarse de algún tipo de comida para hacer y cumplir la voluntad del Espíritu en su propia vida. Por ejemplo, yo este día viernes, solamente una comida di en el día. Solamente una comida di en el día viernes. Yo estuve ayunando el día viernes y entregué mi ayuno casi como a las 5 de la tarde. Y de ahí me alisté, me preparé y me fui al compromiso de la velada de oración allá en la iglesia de Getsemaní, donde me invitaron que teníamos que estar a las 8 de la noche. De aquí salimos a las 7 de la noche. Y yo regresé aquí a la casa ya como a la 1 de la mañana. Sábado ya, 1 de la mañana. Y nomás con una comida en el cuerpo. Nada más con una comida. Y es ahí donde tenemos que ser disciplinados con el cuerpo, hermanos. Cuando tenemos un compromiso de por medio. Y más si ese compromiso es con Dios. Y no me morí, ni tampoco me ando desmayando porque no comí como debería de comer el día viernes.
Es asunto de disciplina. El ejemplo perfecto del uso sabio de la comida lo tenemos en la vida del Señor Jesucristo. Como Hijo de Dios en la tierra, mire que el Señor Jesucristo fue un hombre muy disciplinado en el uso de su cuerpo. Escucha, voy a repetir. Fue un hombre muy disciplinado en el uso de su cuerpo para servir y hacer la voluntad del Padre, y muy disciplinado específicamente en el hábito de comer. El Señor comía únicamente cuando era necesario, sin descuidar el hacer la voluntad de Dios. Yo te quiero compartir un texto para que aprendas el discernimiento espiritual de la vida. El Señor Jesucristo, como verdadero Hijo de Dios en la tierra, acerca de cómo usaba su cuerpo y cómo lo alimentaba. Lucas 12:22. Mira, por favor. Mire lo que dice. El mismo Señor Jesucristo hablando. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Dijo luego a los discípulos: por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? Ahí el Señor está hablando de la comida. Y usa la palabra afanéis, que en relación a la comida significa preocupación, preocupado. Nosotros los cristianos tenemos una poderosa solución ante la falta de la comida. Si en algún momento dado, si en algún momento de nuestra vida nos hace falta la comida, nos llega a hacer falta el alimento, ¿cuál es la solución que tenemos a la mano? ¿Cuál es la solución que tenemos a la mano? Como creyentes espirituales, el ayuno. El ayuno. Por eso el Señor Jesucristo está diciendo: no se preocupen, no se afanen por la comida. Si no hay que comer en el día, bueno, pues ayunaremos. Limpiaremos nuestro cuerpo por el ayuno. Le daremos un descanso al cuerpo. Le daremos, hermanos, un sano y natural mantenimiento, porque el cuerpo también necesita depurarse, limpiarse internamente, como todas las demás cosas que usamos. Le damos mantenimiento al carro, limpiamos el carro, limpiamos la casa, limpiamos esto, depuramos los demás. ¿Y nuestro cuerpo? ¿En qué tiempo lo limpiamos? ¿En qué tiempo le damos mantenimiento? El carro, según el uso, de 4 a 6 meses se le tiene que dar el mantenimiento, el cambio de aceite, porque si no se truena. ¿Y nuestro cuerpo? También necesita limpieza. Y no estoy hablando de la limpieza física, porque en el tiempo de calor ahorita a veces hasta 2 veces al día nos bañamos. Estamos hablando de la limpieza interna. La vida es más que la comida, versículo 23. Mira la sabiduría del Señor. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Ahora nos preguntémonos en esta hora de la tarde, porque a lo mejor alguno no está de acuerdo con lo que estoy diciendo de la comida, pero ¿quién de nosotros se atrevería a contradecir la sabiduría del Señor Jesucristo en relación al entendimiento de la vida y el uso sabio del cuerpo? ¿Quién de nosotros se atrevería a decirle al Señor: no, Señor, tú estás mal?
Los médicos dicen que tenemos que comer 3 veces al día y que no tenemos que malpasarnos. ¿Quién se atrevería a contradecir al Señor cuando Él está diciendo que la vida es más que la comida? El Señor fue muy disciplinado. Juan 4:31. Tenemos que aprender de Él, hermanos. Mire, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, que traducido es maestro, come. Oiga, estaban muy preocupados por el Señor para que comiera. No, hermanos, era el hambre de ellos. No era tanto la preocupación de que el Señor no había comido. No, era el hambre de ellos que ya no aguantaban. Y fueron a manera de excusa: Señor, come. Porque sabían que si el Señor comía, también ellos iban a comer. Señor, come. Verso 32. Mira el Señor, la respuesta del Señor. Y les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Cuál era la comida del Señor? Versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Se nos adelantó, no nos avisó. La comida a la que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo está en el versículo 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Primero la voluntad de Dios y después, si tengo tiempo para comer, comeré. Primero la voluntad de Dios, primero el compromiso con Dios, y si tengo tiempo para comer, comeré. Pero primero me enfocaré y ocuparé mi tiempo y mi vida para hacer la voluntad de Dios. Y después todo lo demás. Pero hoy no. Hoy primero es la comida. Primero la comida. Y después lo demás. Primero la comida y después, si me da tiempo, con el compromiso que tengo con el Señor. El Señor Jesucristo, hermano, fue muy disciplinado en el área de la comida. Según este texto, comía cuando era necesario comer. Repito, comía cuando era necesario comer, pero nunca puso la comida primero que la voluntad de Dios. Nunca puso la comida primero que la voluntad de Dios. Siempre en la vida del Señor Jesucristo fue primero la voluntad de Dios que su necesidad de comer. Hoy hay creyentes que si no comen, no sirven en la obra del Señor, no trabajan en la obra del Señor. Y hay gente que está mal acostumbrada en las iglesias, que si no hay comida, no van a congregarse. Así muchos pastores han mal acostumbrado a las iglesias. Y no estoy en contra del comer, porque aquí lo estamos haciendo, lo estamos fomentando cada mes o cada 2 meses, cuando comemos todos juntos. Pero primero es la voluntad de Dios, hermanos. El Señor dio una seria advertencia en relación al hábito indisciplinado de comer. Lucas 21:34. Mira la advertencia. Mira también por vosotros mismos. Mira por ti. Mira lo que el Señor está diciendo. Mira tu vida. Somos buenos para estar mirando la vida de los demás. ¿Y qué de la tuya? ¿Y qué de la tuya? En lugar de estar mirando a los demás,
lo que hacen, lo que no hacen. Mira tu propia condición. Mira tu propia vida. Es lo que el Señor está diciendo. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mire lo que el Señor está diciendo, hermanos. ¿Sabe lo que yo puedo mirar aquí? Que a lo que se le llama glotonería se le compara como el vicio de embriagarse. Ese vicio de comer sin moderación se compara al vicio de beber sustancias alcohólicas intoxicantes del cuerpo. La palabra glotonería significa libertinaje de comer viciosamente sin ningún tipo de control o moderación. Y todo hijo de Dios debe de tener cuidado de sí mismo, de no caer en este pecado de un cuerpo indisciplinado. El cuerpo indisciplinado en la comida será un cuerpo muy vulnerable a muchas enfermedades. Y un cuerpo de creyente, hermanos, enfermo, no cumplirá con el propósito de Dios en su vida. Porque las enfermedades que vienen por tener malos hábitos de comida vienen a truncar, a paralizar, a obstaculizar los planes y los propósitos de Dios en la vida de los creyentes. Por ello el ayuno es un ejercicio para disciplinar nuestro cuerpo, que aprenda a comer cuando sea necesario y que lo haga dentro de la voluntad de Dios, bajo el señorío del Espíritu Santo. Por eso Pablo, vuelvo a la vida de Pablo, como un hombre espiritual para servir en la voluntad de Dios, estuvo dispuesto a padecer hambre cuando así lo ameritaba el compromiso que tenía. Primera de Corintios 4:11. 4:11 de Corintios, primera. Míralo, la vida del apóstol Pablo, la vida que llevaba el apóstol Pablo, sus hábitos, su forma de vida como creyentes. Dice, hasta esta hora padecemos hambre. Y no era porque no tuviera que comer. No es porque no tuviera que comer, sino que él padecía hambre y también sed, al grado, hermanos, de tener momentos donde no tenía a veces ni para comprar más ropa, pero lo hacía o vivía de esa manera por el compromiso que tenía con el Señor. Porque él estaba ocupado siempre en la predicación del evangelio y comía cuando era necesario. Y yo te voy a compartir un poquito el contexto de esto. Para los que servimos en la obra de Dios, para los que trabajamos en la obra de Dios, la exigencia de saber comer es más grande, hermanos. Para todo aquel que quiera servir en la obra de Dios, principalmente en un ministerio, tiene que tener la capacidad de aguantar hambre. Abstenerse de comer a veces de manera voluntaria para consagrar su cuerpo a Dios. Otras veces de manera involuntaria, porque no hay tiempo para comer. Por ejemplo, cuando uno va viajando en los compromisos de predicar la palabra en otros lugares. A veces uno, después de viajar todo el día, a veces uno llega hasta en la tarde en el lugar donde uno va a predicar, y a veces ya no le da tiempo a uno de comer, y así tiene uno que subirse a los altares con el estómago vacío.
por el viaje de todo el día o quizá porque llegó tarde. Y es ahí donde uno tiene que tener esa disciplina. Y de manera general, todos los creyentes debemos de ver el hábito de comer como realmente es algo temporal, algo propio de esta tierra. Comeré entonces conforme a la necesidad de mi cuerpo. Comeré responsablemente sabiendo que es parte de mi salud. Comeré sabiamente sin entorpecer la obra de Dios en mi vida, sin descuidar la voluntad de Dios. Aleluya. Tenemos que comer conscientemente, hermanos, dejando que nuestro espíritu gobierne el apetito del cuerpo. No caer en el mal hábito pecaminoso y que sea impedido consagrar mi cuerpo cuando mi espíritu realmente lo requiera. La Biblia, ya voy a casi terminar, la Biblia revela que hay una actitud muy pecaminosa en relación de la comida. Porque por causa de la comida uno puede volverse un profano. Por causa de la comida uno puede volverse un profano. Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aquí tenemos una actitud pecaminosa en relación a la comida. Ser profano. Por indisciplinado en la comida, el creyente, hermanos, puede llegar a actuar como un pagano, como un mundano. Profano es aquel que no se consagra. Profano es aquel que no está consagrado. Profano es aquel que no respeta a Dios. Hermanos, no cambiemos lo que nos bendice por un plato de comida. No cambiemos lo que nos ayuda a ser más espirituales, como el ayuno, por un plato de comida. No cambiemos lo que nos consagra espiritualmente y también nuestro cuerpo por un plato de comida. El hábito maligno y descontrolado de la comida puede llevar a otras acciones pecaminosas. Y hay un peligro en el mal uso de la comida, porque una persona indisciplinada puede llegar al grado de ser idólatra del estómago. Filipenses 3:18. Rápidamente, ya para terminar. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Idólatras de la comida. Idólatras de la comida. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan: si hay comida, yo voy a la iglesia. Si hay comida, invítame. Donde hay comida están todos los creyentes. Pero si es velada de oración, no vienen. Día de oración, no vienen. Todo lo que tenga que ver con la vida del Espíritu, no vienen. Pero donde hay comida, hasta se amontonan. Conclusión: la comida, si no se usa con sabiduría,
Si somos indisciplinados, podemos causar mucho tropiezo y daño en la obra de Dios. Romanos 14:20. Mire qué tan destructiva es la comida cuando se usa de manera indebida. Mira qué tremendo. Reflexiona en ese texto. Ya con esto termino. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero ¿qué dice? Pero el mal, es malo que el hombre haga tropezar a otros con. Mucho cuidado entonces, porque podemos hacer mucho mal usando la comida indebidamente. No solamente nos dañamos a nosotros, sino que podemos dañar a los demás. Pónganse pie, por favor.